Entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista Visión a la Verdad. Hoy hemos invitado a Sebastián Angulo, periodista especializado en economía, para analizar un punto crucial en este cierre del 2025 y también inicio del 2026. Además de conversar y saber ¿qué tan positivos son los viajes del señor presidente de la República a nivel internacional? ¿Nos están posicionando, están trayendo inversiones o no? Sebastián, un gusto saludarte. Soy Tania Zambrano, un abrazo fuerte desde la ciudad de Manta. Gracias por este espacio. Buen día, Tania. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Radiovisión. Sebastián, iniciemos analizando la situación del presidente Daniel Noboa. En las calles, el ciudadano común se cuestiona mucho de que el presidente sea uno de los presidentes que más viaje, y especialmente en situaciones de conflicto armado interno, donde hay crisis internas de salud y más. ¿Qué tan positivos de manera económica son los viajes que está realizando el presidente Daniel Noboa? Sí, bueno, para empezar, yo creo que es muy razonable que el ciudadano cuestione y se pregunte qué tan efectivos son los viajes del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, yo considero también que pues estos viajes se deberían medir de alguna manera también por los resultados que el mandatario logra conseguir a través de estos viajes al exterior. Yo creo que en un principio comienza a ser positivo algunos resultados que el presidente ha logrado con estos viajes, y es la firma de este acuerdo, de este tratado de inversiones que se suscribió en días pasados con Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que eso es muy positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque considero que esto puede abrir puertas a la inversión extranjera directa, y creo que es uno de los puntos más débiles, por así decirlo, de la economía ecuatoriana, que es la atracción de inversiones. Consideremos que somos un país dolarizado y la dolarización se mantiene o se consolida con la atracción de dólares, y esto nos ha costado en los últimos años. Y de hecho, desde que somos un país dolarizado, somos un país de los que menos inversiones atraen de la región si nos comparamos, por ejemplo, con Colombia, con Perú. Y ese tipo de acuerdos pues dan cierta certidumbre a inversionistas internacionales. Probablemente pues no lo veamos inmediatamente, pero sí quizás en el mediano plazo, ojalá en unos meses, que podamos ver ya más resultados concretos de este acuerdo marco. Que lo que hace este acuerdo de inversiones es dar certidumbre a los inversionistas, y Emiratos Árabes Unidos es un país muy importante, sectores como sectores estratégicos como el sector petrolero, por ejemplo, o otro tipo de sectores como el financiero también. En este último viaje, ¿cuánto crees que puede ser la inversión extranjera que ingrese a nuestro país? Es muy complicado medirlo de esa manera. No sé cuánto podría ser el potencial directo, eso creo que es muy relativo, pero como digo, yo creo que es bastante importante, sobre todo además de la atracción de inversión extranjera, también otro de los beneficios podría ser también, ya se habla de que este sea un punto de partida para un posible acuerdo comercial, una negociación de un acuerdo comercial con este país. La Federación Ecuatoriana de Exportadores mencionaba que puede ser muy importante, sobre todo para productos premium, que Ecuador comienza o ya produce productos premium como chocolate, como el camarón también, que es muy demandado, u otro tipo de productos que ya llegan al mercado europeo, pero también son apetecidos por ese tipo de mercados que buscan productos de excelente calidad, y Ecuador podría encajar bastante bien en este grupo de países que puede ser proveedor de los Emiratos Árabes Unidos. Es complicado todavía mencionarlo de un potencial, pero seguramente será pues de cientos de millones de dólares, por así decirlo. Ojalá eso se concrete en los próximos meses. Y solamente estamos hablando de estos viajes a Emiratos Árabes. Y a nivel de Estados Unidos, ¿qué cosas positivas podríamos recibir? Por ejemplo, ya a nivel de Estados Unidos ya hay resultados concretos, y esto pues creo que tiene que ver con la cercanía del presidente Noboa con Donald Trump. Ya se nos ha quitado esta tasa del 15% que se nos aplicó en agosto de este año. Recordemos que este año el presidente Donald Trump impuso una política comercial muy complicada para los diferentes países del mundo, aplicando aranceles, que esto lo que hacía es encarecer las exportaciones de todos los países. Yo creo que Ecuador pues
logró que se le quiten esta tasa del 15% porque estaba encareciendo productos como el camarón, como el atún, que es muy producido a propósito en la provincia de Manabí, y entre otros productos agrícolas. Los productos estaban entrando 15% más caro y esto nos hacía que seamos menos competitivos con la competencia, como Colombia, como países u otro tipo de países, o el mismo Perú, que ellos sí tienen un acuerdo comercial, pues y estos países estaban logrando que sus productos ingresen con 0% de arancel. Y creo que uno de los resultados de los viajes del presidente Daniel Noboa y también de la gestión del gobierno ya en la embajada de Estados Unidos, de Ecuador en Estados Unidos, ha sido que se quite esa tasa del 15% y ahora estamos negociando que se quiten aranceles a otro grupo de productos y ojalá esto se pueda así mismo concretar hasta fines de año, principios del próximo año, y esto es bastante positivo. La dolarización se ha sostenido en estos últimos años y la economía ecuatoriana se ha sostenido en los últimos años es gracias a las exportaciones no petroleras, sobre todo, como camarón, como atún. Eso está generando bastante atracción de dólares al país en los últimos años y sobre todo en este año también, y creo que va a ser muy importante también para el 2026. Si bien es cierto, el riesgo país a nivel de región nos ha disminuido bastante, pero nos sigue poniendo en un sitial muy representativo. Sin embargo, los viajes que realiza el presidente ahora en Emiratos Árabes, esto ha ayudado para que siga disminuyendo. ¿Cómo nos posiciona en comparación a otros países, hablando económicamente? ¿Cómo visualizas que esta proyección, esta gestión que está realizando en estos últimos meses del año e inicio del 2026 pueda repercutir en el 2026? Yo hace pocos días estuve en una conferencia de inversionistas internacionales, de empresarios, y justamente se mencionaba que tanto Argentina como Ecuador son las sorpresas del 2025, porque terminan un año, digamos, relativamente bueno en comparación a lo que se esperaba en un inicio. Por ejemplo, Ecuador va a terminar creciendo 3.8% en la economía de este año, y bueno, Argentina no recuerdo exactamente la cifra, pero también, sobre todo con la reelección al presidente, el triunfo de las elecciones del presidente Milei, de las elecciones legislativas, han dado la sorpresa, por así decirlo, en este 2025 en materia económica, y Ecuador pues ya viene siendo considerado como uno de los países que está mejorando todos los problemas fiscales que tenía Ecuador, es decir, sobre todo por la reducción del subsidio al diésel. A Ecuador se lo está viendo de mejor manera en los mercados internacionales. ¿Y por qué? Porque esto significa que Ecuador está manejando de mejor manera sus cuentas públicas. Yo creo que Ecuador está siendo bien percibido. Lo que tú mencionabas, justamente hay una reducción importante del riesgo país. Estamos en cerca de los 560, 570 puntos básicos. Esta cifra no se veía desde el 2019, previo a la pandemia. Y lo que esto va a implicar que el próximo año, pues Ecuador ojalá pueda colocar bonos de deuda externa en los mercados internacionales, que esto implica que ser un país un poco más normal, por así decirlo. Ecuador no ha podido endeudarse a través de esta vía porque el riesgo país siempre ha sido extremadamente alto y le ha tocado recurrir a organismos multilaterales que prácticamente son como prestamistas de última instancia, y hablo específicamente del Fondo Monetario Internacional. Países vecinos como Colombia, como Perú, colocan bonos de deuda, que esa es la manera, digamos, como un país se fondea o consigue recursos normalmente, y Ecuador no lo ha conseguido desde el 2019, fue la última vez que tuvo la oportunidad de colocar bonos de deuda externa, porque pues en ese entonces las tasas de interés para Ecuador eran bajas, y en estos últimos años han subido por diferentes circunstancias, pero específicamente o sobre todo puntualmente porque Ecuador es un país considerado un país muy riesgoso porque históricamente no ha pagado la deuda externa a tiempo. Entonces yo creo que esto, pues la reducción de riesgo país es una muestra de confianza de que el país pues puede cumplir con sus pagos de deuda a tiempo, con que está ordenando sus cuentas fiscales, y esto se traduce un poco al ciudadano de pie en que también con la caída de riesgo país, los diferentes bancos de cooperativas pueden fondearse a menores costos en el exterior, y esto también se podría sentir en una reducción de las tasas de interés en el mercado interno para conseguir crédito local, un préstamo para lo que sea, para que sea préstamo hipotecario, préstamo para un auto. Esto podría beneficiar directamente al ciudadano, y finalmente también en más confianza y más atracción de inversión, que ojalá esto se concrete y finalmente pues se traduzca también en la generación de más empleo.
Estamos hablando sobre el riesgo país. ¿Este riesgo país puede medir la sostenibilidad económica financiera del Ecuador? Básicamente lo que el riesgo país mide es qué tan probable es que Ecuador pague su deuda externa y de alguna manera tiene que ver con lo que tú mencionas, que tan sostenibles son las cuentas fiscales. Es decir, si el riesgo país percibe que Ecuador, haciendo un poco los cálculos que hacen los inversionistas, es decir, me va a alcanzar el dinero, a Ecuador le va a alcanzar el dinero para poder cumplir, cumplir con sus obligaciones del año que viene, el riesgo país termina bajando. Y eso tiene que ver con la salud fiscal. Ecuador, además de ser un mal pagador, lamentablemente, creo que con Argentina es considerado de los malos pagadores de América Latina. Ecuador ha tenido en los últimos años un problema de salud fiscal o de déficit fiscal que se ha repetido en los últimos años y que ha sido muy complicado de revertirlo y que los gobiernos han debido tomar decisiones muy complicadas, pero eso se comienza de alguna manera revertir en este gobierno y eso es lo que están notando los inversionistas internacionales y espera que esto se mantenga, están esperando que esto se mantenga y sobre todo también hay una inquietud que ojalá este tipo digamos, no solamente sea una mejoría del riesgo país, sino también que la mejoría se comience a notar también en la economía real y eso se traslada este bienestar al ciudadano, porque también pues si el ciudadano ya comienza a sentir una mejoría en las cuentas fiscales, una mejoría en el riesgo país y comienza a sentirse, digamos, en el ciudadano de a pie, en los bolsillos, el ciudadano también pues va a aceptar ciertas medidas económicas y sobre todo los cambios necesarios que el país necesita y seguir implementando en los próximos meses. Ahora, sería importante, Sebastián, mencionar que ¿qué pasará en el 2026? ¿Habrá más consumo por parte de la población? ¿Habrá más inversión? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las inversiones internacionales? ¿No crees que decir a nivel como país de que no hay seguridad jurídica pueda afectarnos en el 2026 para que vengan inversionistas extranjeros? Sí, lamentablemente otro de los aspectos que Ecuador no ha sabido pues ser un buen cumplidor, por así decirlo, de contratos internacionales es esto, ¿no? De la seguridad jurídica nos ha faltado como país. Sin embargo, considero que hay ciertas señales que el mismo país ha estado enviando y justamente es para esto los viajes del presidente Daniel Noboa, para dar certidumbre a los diferentes países en las reuniones que él tiene, pues busca transmitir esta certidumbre, decir, bueno, ahora somos un país más serio que busca cumplir con estos acuerdos internacionales, con tratados bilaterales de inversión. Somos un país que puede ahora atraer inversión y necesitamos justamente inversión. Y yo creo que entiendo que ese es parte del mensaje que el presidente busca transmitir y también un poco comentar también cuáles son las diferentes acciones que se está tomando en materia de seguridad, que ese también es uno de los puntos débiles, por así decirlo, de Ecuador. Yo creo que con todo lo que estoy mencionando, justamente con la reducción del riesgo país, hay mayor certidumbre, al menos en el caso ecuatoriano, pues en materia política, yo creo que sí puede ser un mejor año en materia de atracción de inversiones. Sin embargo, también hay otros temas que pueden ser complicados o complejos para la economía ecuatoriana. Ya se advierte, por ejemplo, que puede haber una reducción de la llegada de remesas de los migrantes ecuatorianos, porque desde el próximo año va a entrar una tasa que impuso el gobierno de Estados Unidos, que impone el gobierno de Estados Unidos de las remesas, si no recuerdo, es una tarifa del 1% a las remesas, y esto va a desalentar el envío de remesas de Estados Unidos al Ecuador. Y Ecuador, también requiere mucho de esas remesas, están por alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares, es un monto muy importante de dinero y esto podría restar un poco de liquidez en las familias ecuatorianas y esto podría afectar al consumo. Esperemos, hay que todavía revisar cómo va a impactar esta medida de este impuesto a las remesas, que podría complicar un poco, digamos, al consumo. Habría que ver qué va a hacer el gobierno también por ese lado, o cómo se puede negociar incluso con el mismo Estados Unidos para ver qué tipo de exenciones pueden implementarse en esta medida que no termine afectando sobre todo a las familias ecuatorianas. Y esto de aquí genera una alerta, Sebastián, porque estamos hablando de que el presupuesto de Petroecuador o lo que Petroecuador inyecta al presupuesto del Estado ecuatoriano está disminuyendo por los cierres progresivos de extracción de petróleo, y al mismo tiempo a nivel del INEC hay una percepción ciudadana que dice que el empleo sigue disminuyendo
de que el empleo va a empeorar y ahora el tener esta situación donde no va a haber el nivel de represa, ¿consideras que este 2026 puede ser un año bastante fuerte de manera financiera? No diría bastante complicado, sino algunos hablan de desaceleración, que significa, pues no es una crisis económica, pero si bien este año crecimos bastante bien o vamos a terminar creciendo bastante bien, quizás el próximo año se crezca, pero se crezca a un menor ritmo. Esperemos que no sea así, que se tomen las medidas necesarias. El gobierno también inyecte liquidez o consiga recursos financieros para poder inyectar liquidez a la economía. O como digo, también pues este tema de las remesas no sea tan complejo pues como parece. Yo creo que justamente lo que tú mencionas son dos puntos muy importantes también que hay que mencionarlos. Lamentablemente, los recursos del petróleo han venido cayendo en los últimos años pues para Ecuador, y uno de lo que tiene que ver lo que tú mencionabas con el cierre del bloque 43 ITT, que los ecuatorianos aprobamos en la consulta popular, pues eso tiene que seguirse reduciendo. Sin embargo, entiendo yo que Petroecuador también y el gobierno ecuatoriano busca incrementar o de alguna manera compensar la caída de la producción petrolera, sobre todo en estos bloques, con concesiones en otros bloques petroleros. Pues esa es un poco la intención del gobierno y esperemos que lo logre, sobre todo por ahí también pueden venir recursos, o por ahí también puede venir inversión extranjera en el sector petrolero, porque pues lamentablemente este año ha sido un año muy difícil, muy complejo para el sector petrolero. Se ha reducido pues la producción petrolera, pero esto pues de alguna manera ha venido a compensar otros sectores como el camarón. Es increíble cómo el camarón ecuatoriano ha logrado pues de alguna manera incluso atraer más dólares o más divisas que el petróleo. El cacao también con su buen precio, el banano, el atún se han convertido en puntos muy fuertes para la economía ecuatoriana y de alguna manera están compensando el petróleo. Pero si tenemos petróleo no deberíamos desperdiciar la oportunidad para seguir trayendo recursos a través de esta vía. Ojalá el gobierno pues acelere los planes que tiene para invertir en estos campos petroleros y de alguna manera se compense lo que tú mencionas, ¿no? De esta reducción de la producción petrolera por el cierre del bloque 43. Justamente el próximo año pues se espera un aumento en el presupuesto, pero de alguna manera se está en el papel, por así decirlo, no decir que la expectativa es que haya mayores recursos del petróleo, pero eso vamos a ver si es que justamente si solamente se concretan los planes del gobierno de atracción de inversiones, de firmas de contratos para seguir mejorando la explotación petrolera en diversos campos. Sebastián, yo me siento en la confianza no solamente de preguntarte, sino también de comentar un poquito. Analizando y estudiando un poco la dinámica de los inversionistas, especialmente de Emiratos Árabes, ellos no son de invertir en proyectos fallidos, ellos siempre buscan iniciar proyectos desde ceros. Y me quisiera atrever a decir de que en su dinámica de modelo de negocio, ellos no quisieran invertir en el Ecuador, por ejemplo, en el campo Saya o en cualquier otro de los campos. Más bien es probable que quisieran explorar nuevas rutas y buscar nuevas oportunidades mirándolos desde ese punto de vista. Y a la larga, teniendo una visión, ¿crees que esto podría ser favorable? Sí, yo creo que sí, y no solamente el tema petrolero. Recordemos que Emiratos Árabes pues es un país que tiene diferentes empresas pues muy importantes en el sector hidrocarburífero, por ahí pues yo creo que más allá incluso del tema petrolero pueden tratar de invertir en otros ámbitos, incluso en el financiero, en otro tipo de sectores también puede ser muy importante la presencia de Emiratos Árabes Unidos. Pero yo decía en el sector petrolero porque, claro, pues siempre Emiratos Árabes Unidos ha sido un país con experiencia y con empresas en este sector. De hecho, ya hubo algún acercamiento. Emiratos Árabes Unidos también, de alguna manera sí tiene ha tratado de explorar también, pues, la región, América Latina. Entiendo yo también que están en otros países buscando proyectos y esto pues podría ser atractivo para este país. Como tú mencionas, probablemente no tengan, tal vez les genere cierto temor
algunos proyectos, no sé si fallidos, pero al menos más complejos, ¿no? En el caso ecuatoriano, pero de todas maneras la explotación de petróleo, el tema energético siempre va a ser atractivo para los diferentes inversionistas, siempre y cuando haya sobre todo dos cosas: certidumbre y seguridad jurídica. Y seguridad jurídica sobre todo pues para tratar de resolver a veces problemas legales que hay entre un Estado y una empresa que a veces surgen. Entonces, si es que creo que el país y el gobierno logra transmitir esto y logra dar esto a los inversionistas, pues yo creo que pueden concretarse diferentes pues acuerdos de inversión, y esto finalmente yo considero que sí es beneficioso para el país porque pues genera sobre todo más estos proyectos que pueden generar más empleo, que es lo que el país necesita y la ciudadanía necesita en estos momentos. Especialmente los jóvenes, donde tienen esa percepción de que no hay trabajos y ahí estamos teniendo rupturas en nuestro tejido social, porque ahí viene esta dinámica que hablábamos ayer en el tema de la sociología, donde en la ausencia del Estado otro actor viene y se empodera de espacios y que lamentablemente a la larga nos lleva a tener resultados como zonas conflictivas, altos índices de criminalidad y más. Sebastián, ya saliéndome un poco del enfoque de la inversión extranjera, aterrizando al inversionista local, a los empresarios locales, ellos están a la expectativa de lo que va a suceder en este 2026, porque el gobierno necesita inyectarle recursos a sectores estratégicos que no están fortalecidos. Por ejemplo, a nivel de provincia, el aeropuerto de Manta solamente tiene un presupuesto para mantenimiento de $500,000 anuales, lo cual es casi que imposible sostener un aeropuerto internacional con ese tipo de presupuesto. Y hablando del puerto de Manta, de igual manera hay muchísima inversión que se debe realizar, pero que los tiempos apremian. Y ahí viene de la mano, ya que estamos hablando de sectores estratégicos, el mantenimiento de las vías. Hace poco el ministro Roberto Luques dio declaraciones indicando de que Manabí necesita un mayor cantidad de dinero para poder atender todo el mal estado de las vías, especialmente las que están estatales y que conectan una provincia con otra para llevar nuestros recursos. Finalmente, con todo esto, ¿cuál sería tu mensaje para los empresarios locales? Sí, justamente yo creo que pues lamentablemente en los últimos años nos hemos acostumbrado un poco a un modelo que solamente el Estado financie ese tipo de obras. Es decir, el gobierno central tiene que dedicarse o tendría que dedicarse a hacer este tipo de gastos o de inversiones, lo cual se ha convertido en una tarea muy, muy difícil para el gobierno y sobre todo a partir del 2017-2018, cuando terminó el boom de las materias primas. Estamos hablando específicamente del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo superó los $120 hace algunos años y teníamos los recursos, el Estado tenía los recursos para poder hacer este tipo de inversión en infraestructura a través directamente de gasto público o de deuda externa. Pero esto ya no es sostenible, ya definitivamente actualmente el Estado ya no puede gastar en ese tipo de proyectos por más importantes que sean, y entiendo yo que si bien el Estado ahora tiene que hacer ciertos gastos, sobre todo de mantenimiento vial, pues una de las alternativas es las alianzas público-privadas. Entiendo yo que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto en el aeropuerto de Manta se buscan cierto tipo de recursos o de seguir incrementando su infraestructura a través de alianzas público-privadas, que creo que es lo mejor, sobre todo para el caso ecuatoriano, que no es una privatización, por así decirlo, pero es de alguna manera un enfoque con el que se puede atraer recursos para invertir, para ampliar de alguna manera estos servicios y esta infraestructura que es muy importante para los empresarios, como tú mencionabas, y se puede atraer recursos y financiamiento. Yo creo que esta va a ser la vía para, por ejemplo, buscar, entiendo yo que hay una corporación en el caso del aeropuerto que se está buscando inversión internacional, entiendo que está incluso en uno de los portafolios de inversión para lograr conseguir recursos, lo del aeropuerto de Manta, y ojalá así se consigan. Está concebido como una alianza público-privada y creo que es la vía más rápida y más eficiente para poder construir y para poder ampliar infraestructura. Lo mismo con los puertos. Entiendo que por ahí también pues se puede traer inversión a través de esta vía de las APPs, ya que el Estado
Estado tiene recursos muy limitados que debería enfocarse únicamente pues a los sectores que son más urgentes, como salud, educación, seguridad, que son los sectores que apremian. Ojalá el gobierno siga apuntalando los gastos en estos sectores y mejorando problemas que tenemos actualmente, como la crisis de salud. Y entonces, pues si el gobierno puede enfocarse únicamente en esos sectores que son más urgentes, pues lo otro que también es muy importante, como infraestructura vial, infraestructura aeroportuaria, se puedan hacer a través de alianzas público-privadas, y eso también entiendo yo que ahí todavía pues están represados ciertos proyectos y ojalá puedan con rapidez mejorar. Pero de alguna manera la salida que tienen no solamente Manabí, que es pues un polo muy importante de inversiones y de movimiento económico, sino todas las diferentes provincias puedan conseguir financiamiento y puedan construir infraestructura necesaria a través de alianzas público-privadas en los próximos meses. Sebastián, ya para finalizar, todos los años se están convirtiendo en años electorales, años de procesos políticos. ¿Cómo crees o no estarías de acuerdo de que eso distrae a la gestión pública, a la administración pública e incluso hasta la parte privada de atender situaciones de manera directa, porque todo el tiempo hay un proceso de campaña de por medio? Sí, afortunadamente yo pienso que el próximo año ya no va a ser un año electoral, sino un preelectoral pues para las elecciones seccionales del 2027. Digo afortunadamente porque recordemos que pasamos por una consulta popular que pues el pueblo ecuatoriano decidió no dar paso a una asamblea constituyente, y muchos de los inversionistas internacionales lo tomaron bastante bien, justamente eso. Si bien uno dice, bueno, fue un revés político para el presidente Daniel Noboa, más bien lo están viendo del lado positivo, porque si recordemos, si pasábamos pues o se daba paso a la asamblea constituyente, luego en 2027 teníamos, no sé si me equivoco, al menos una elección más, un par de elecciones para elegir asambleístas constituyentes, luego para votar el texto de la nueva constitución, y esto ya no vamos a tener. Como justamente lo que tú dices es muy, muy cierto. Siempre las elecciones lamentablemente distraen tanto a los políticos, a los gobernantes, y eso pone incertidumbre, pero el 2026 ya no vamos a tener justamente por así decirlo, este distractor, y ya no hay un proceso electoral, al menos en el corto plazo, pero sí en el 2027, pero yo creo que va a ser más acotado porque son elecciones seccionales. Habrá que ver qué es lo que pasa. Esto creo que se termina de alguna manera pues trasladando al ámbito netamente político, es decir, cómo van a ser las alianzas, qué candidatos van a presentar los diferentes partidos políticos del oficialismo, la oposición, sobre todo para provincias grandes, ¿no? Bueno, Pichincha, Quito, en el caso específico de ciudades, Guayaquil, Manabí, que siempre es un bastión muy importante, y esto creo que de alguna manera va a ir un poco perfilando lo que va a ser para las siguientes pues elecciones presidenciales, que todavía estamos un poco lejos para eso, pero de alguna manera va dibujando el mapa político en el país, este tipo de contiendas electorales. Pues sí, justamente tú dices un poco a modo de conclusión, esto genera un poco de distracción e incertidumbre incluso para las inversiones, pero afortunadamente el próximo año creo que va a ser un año libre de elecciones y un poco con vistas a lo que va a ser en las elecciones seccionales del 2027. Sebastián, te voy a hacer una invitación en los próximos días porque se me está quedando también un tema sumamente importante, que es el aumento al sueldo básico de los ecuatorianos, que me encantaría ampliarlo. ¿De dónde van a salir este recurso para poder aumentar en este caso los pagos del gobierno? Y también hablar un poco sobre la situación fiscal del país, entender el tema de la inflación, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Son algunos temas que es increíble. A mí se me ha ido tan rápido este espacio de diálogo, pero me encantaría poder conversar en un próximo momento. Claro que sí, tenía encantado de conversar, pues siempre es muy entretenido y es muy satisfactorio poder conversar y un poco hablar de estos temas y muy importantes para la ciudadanía. Un abrazo, gracias. Esperamos tenerte pronto por acá. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en Radiovisión. Comentario ético y pluralista, el análisis objetivo que orienta, las entrevistas de impacto, el debate y la polémica.